Bienvenidos amigos y hermanos, aquí estamos en Iglesia Cristiana una vez más con la palabra de Dios en este miércoles en donde la iglesia se reúne para estudiar las Escrituras. Gracias a Dios estamos con este ministerio que Dios nos ha dado, estar escudriñando, estudiando y también para crecer, ¿verdad? Y darlo a conocer a ese gran Dios que tenemos. Y bueno, vamos a estar estudiando este libro de Génesis y vamos a tener una lectura en capítulo 1, versículo 1 al 5, pero antes vamos a orar. Padre, gracias, Señor amado, por ser tan bueno con nosotros. Te alabamos, te bendecimos por este privilegio, Padre, que nos das, de estar en tu palabra, de conocerte y poder, Señor amado, vivir tu palabra, vivir en la luz y poder ser luz para el mundo. Ayúdanos, Señor amado, a cada día a superarnos espiritualmente, a recordar lo que tú, oh Dios, nos enseña por medio de tu Espíritu que nos esté recordando para que tu nombre se glorifique. Padre, ábrenos el entendimiento para que podamos entender tu palabra. Ayúdanos, Padre, porque necesitamos de ti y necesitamos crecer como iglesia y como oraba hoy, Padre, rogamos también por aquellas personas que no te conocen. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a tener una lectura, dije, en Génesis, capítulo 1, versículo 1 al 5. Génesis 1, 1 al 5. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Hasta ahí vamos a estar mirando, si Dios quiere. Vemos que vamos a ver un día, lo que es un día de Dios, ¿verdad? Todo lo que Dios hizo en un día. Acuérdense que es literal lo que habla el Génesis. No nos está hablando de millones de años, sino nos está hablando de un día, ¿verdad? La Biblia es específica, un día. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? La creación del cielo y la tierra. El tema que vamos a tratar. La creación del cielo y la tierra. Estuvimos mirando el miércoles pasado la introducción de este libro, del libro de Génesis. Vimos que del capítulo 1 al capítulo 2, 3, del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3, Dios nos relata cómo creó al mundo. Todo el relato que hace Dios para que nosotros sepamos cómo Dios creó al mundo. ¿Ah? Para que nosotros tuviéramos, no solamente nosotros, sino antes que nosotros, Israel, supiera, como estuvimos haciendo la pregunta y respuesta recién, supieran dónde vinieron. Lo mismo nosotros, ¿quién nos creó? ¿De dónde venimos? ¿Será que venimos del mono? ¿De un avestruz? ¿De qué venimos? ¿De dónde venimos? ¿De una paloma? No, acá vemos que la palabra de Dios nos dice que Dios fue el que nos creó. Entonces es para que nosotros tengamos certeza de dónde venimos, quién nos hizo. Entonces la única manera de poder entender es buscar la verdad, y la verdad está en las Escrituras. Y Dios nos enseña la verdad, y nosotros, nuestro deber como hijos de Dios es creer la verdad, creerla, y si la creemos, la vamos a enseñar a otros. Ahora cuando la dudamos, ¿verdad? No la vivimos, porque no sabemos si es la verdad, dudamos que es la verdad, y no la vamos a enseñar a otros, porque yo dudo. Ahora cuando estamos seguros que la Biblia es la verdad, cuando vamos a predicar el Evangelio, predicamos el Evangelio de la persona. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque sabemos y creemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué lo sé yo? Porque el Evangelio cambió mi vida. El Evangelio cambió mi vida y tiene poder de cambiar cualquier vida. Entonces por eso lo predicamos y lo enseñamos y lo explicamos, ¿verdad? Que es el Evangelio. Entonces, bueno, vemos cómo Dios se quiere comunicar con Israel y, bueno, y con el mundo, y para que sepamos nuestros orígenes. ¿Y a quién usó Dios? A Moisés. Usó a Moisés para que escribiera este libro. Y bueno, vamos a entrar directo al estudio para no volver otra vez a entrar en la introducción de lo que vimos el miércoles pasado. Por eso el libro de Génesis comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio, ¿qué nos está diciendo? No había nada. Dios lo hace todo. Dios crea. Solo lo puede hacer ¿quién? Dios, ¿verdad? Solo Dios puede crear. De la nada crear algo.
El ser humano necesita materia prima para hacer algo. Yo que trabajo con la madera, necesito madera para hacer el mueble. Si no hay madera, yo no puedo hacer muebles, yo no puedo hacer la madera. ¿Se entiende? Pero Dios sí. Dios de la nada hace todo. Nosotros siempre necesitamos materia prima para crear algo. Entonces el verdadero creador es Dios y no necesita materia prima. Isaías 40, versículo 28 al 31. Isaías 40, versículo 28 al 31. Dice así: ¿No has sabido? Es una pregunta. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? El cual creó los confines de la tierra. ¿No has sabido eso? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien alcance el entendimiento de Dios. Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Bueno, los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Bueno, vemos muchas veces nosotros como humanos, donde la juventud, donde hay más fuerza, donde hay más voluntad, que debería ser así, ¿verdad? Más vigor. Pero ¿saben qué? La Biblia dice: se cansan. Ellos se cansan. Los que nosotros vemos que tienen vigor, gente muy musculosa, con mucha fuerza, se cansan. Pero ¿saben quién no se fatiga? ¿Quién no se cansa? Dios. Por eso, versículo 31, dice: pero los que esperan en Jehová, los que esperan a Jehová, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces Dios no se cansa, Dios es el que da fuerza. ¿Por qué da fuerza al cansado? Porque Él no se cansa, nosotros sí nos cansamos, nosotros somos débiles, flaqueamos y vamos a Dios. ¿Por qué vamos a Dios? Porque Él es todopoderoso. Nosotros no somos todopoderosos, nosotros somos débiles, que necesitamos y dependemos de un Dios todopoderoso. Y este Dios todopoderoso es el creador. Dios creó, dice el texto, Dios creó. Entonces no hay otro, no hay nadie más sino Dios. ¿Entiendes? Dios creó. Es bien directo, ¿verdad? Cómo Dios hace las cosas. No aparecieron las cosas por casualidad. No fue que, ya andaba algo ahí volando y ahí se empezó a crear cosas y evolucionó, no. La Biblia no habla de evolución, la Biblia habla de un creador. Dios creó los cielos y la tierra. Por eso vemos aquí, como dice la Escritura siempre, ¿verdad? Que Dios es el creador y es eterno, porque desde el principio, ¿qué nos está hablando del principio? Que antes del principio Dios existía. ¿Qué nos está diciendo? Que la eternidad de Dios. Antes de todo, Dios existía. ¿Qué es eso? Eternidad. Dios es eterno. ¿Ah? No hay otro como nuestro Dios, Elohim, en hebreo. No hay otro como nuestro Dios. Este Dios formado por tres personas, donde toda la Biblia habla de estas tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres forman Dios. Forman un Dios. Y ese Dios formado por tres personas, fue el creador. Por eso la Biblia continuamente está hablando de los tres, ¿verdad? Hablando de los tres. Por eso creemos en un Dios trino. El simple hecho de la creación de Dios es aún más maravilloso cuando consideramos la grandeza del universo de Dios. Todo el universo que Dios ha hecho, vemos la grandeza de Dios. Y acuérdense que todo lo que Dios hace es para glorificarse. Cuando vemos el universo, el hombre ve el universo y el hombre no conoce todo el universo. ¿Qué estamos viendo nosotros? La grandeza de Dios. Qué grande es nuestro Dios. Que aún lo que Él creó, nosotros no podemos llegar a saber todo lo que Él creó. ¿Se entiende? Y ahí nos hace incapaces. Por eso vamos a ¿dónde? A las Escrituras para entender a Dios. El mundo no va a la Escritura. El mundo quiere entender las cosas creadas, ¿verdad? No de acuerdo a la Escritura, sino de acuerdo a su mente humana. Entonces falla, porque quiere entender todo y no puede entender. Nosotros podemos captar algo porque tenemos las Escrituras, captar algo de Dios y de la verdad. Una galaxia típica contiene billones de estrellas individuales, una galaxia. Incluso nuestra galaxia, se llama Vía Láctea, contiene 200 billones de estrellas. Nuestra galaxia tiene 200 billones de estrellas.
tiene una forma, la galaxia nuestra tiene una forma de espiral, gigante obviamente, que bueno, rodea con brazos abiertos como un molino. Nuestro Sol es una estrella nuestro Sol, en un brazo de molino. Tomaría 250 millones de años para que el molino diera una rotación completa. Eso es todo lo que se ha estudiado, ¿verdad? Pero esto es solo nuestra galaxia. Hay millones de galaxias. Que el ser humano no ha podido salir de nuestra galaxia. ¿Se dan cuenta de lo grande que es nuestro Dios? La sabiduría que tiene nuestro Dios. Hay otras galaxias en forma de esféricas, otras planas, tipo panqueques, ¿tá? Entonces la distancia promedia que más o menos se ha estudiado entre galaxias, entre una y otra, es aproximadamente 20 trillones de millas. Nuestra galaxia más cerca es la galaxia Andrómeda, que está aproximadamente 12 trillones de millas de distancia. Así que sí, nosotros no podemos ir, ¿verdad? Por eso el hombre no puede ni ir a Marte. No podemos salir de nuestra galaxia. Hacer 20 trillones de millas tomaría aproximadamente 3.400 años viajando a la velocidad de la luz. Es imposible para nosotros. Bueno, todo esto Dios lo ha hecho. ¿Nosotros lo podemos entender? ¿Podemos captar todo lo que Dios hizo? No, no podemos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Darle gloria a Dios. Darle gloria a Dios. Ese es nuestro trabajo. Pero Dios hizo todo esto solo. Él solamente habló. Y esto es lo más grandioso, ¿verdad? Dice, mi mano fundó también la tierra, y mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Al llamarlo yo, comparecieron juntamente. Isaías 48:13. Que nos está diciendo que Dios simplemente con su mano fundó la tierra. Dios es más grande y maravilloso que toda la creación. Si nosotros nos maravillamos de lo que es el universo, bueno, Dios es más grande, porque fue el creador. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los collados. Isaías 40:12. Son metáforas que está diciendo verdades, ¿verdad? En formas poéticas, verdades. Cómo Dios creó, ¿verdad? Cómo para Dios son los cielos, simplemente en la palma de su mano entrarían los cielos, mostrando la grandeza de Dios. ¿Qué nos muestra esto? La grandeza y lo maravilloso y lo grande que es nuestro Dios. Creó Dios los cielos y la tierra, dice nuestro texto. Si Dios creó los cielos y la tierra, entonces debemos de deshacernos de la idea de que alguna cosa sucede por casualidad. Para el mundo es todo casualmente. Sí, qué casualidad. Nada pasa por casualidad. ¿Cuál es eso? Como cristianos nosotros sabemos que nada pasa por casualidad. Dios tiene el control de todo. La creación la creó Dios, no pasó por casualidad. Dios la hizo. En su eterna sabiduría, inteligencia y soberanía, Dios hace el universo. No fue por casualidad. ¿Para qué Dios lo hizo? Acuérdense, para glorificarse, para que el hombre se diera cuenta del Dios tan grande que tenemos. Entonces la casualidad en sí no puede hacer nada. La casualidad en sí no puede hacer nada. Algunas personas inteligentes caen a menudo en este engaño que pasó todo por casualidad y después evolucionó. La Biblia no nos habla nada de eso. No nos habla de la evolución. Dios dice que creó los animales. Cuando hablan, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? Obviamente que la gallina. Dios creó la gallina, después viene el huevo, ¿verdad? Entonces vemos que y la gallina se mantuvo como gallina. El mono se mantuvo como mono. ¿Se entiende? No que evolucionó y se quedó un hombre. Eso es el engaño de este mundo, ¿verdad? Pero obviamente que vamos a la Escritura y la Biblia no nos habla de casualidad, sino que nos habla de la voluntad de Dios. Entonces, asignar tal poder a la casualidad, el poder de la creación, no tiene sentido. La casualidad no tiene ningún poder. Por ejemplo, al lanzar una moneda hay 50% de probabilidad que caiga en la cara. Hay 50% que no. Sin embargo, la casualidad, entre comillas, no hace que caiga sobre este lado o aquel lado, ¿verdad?
El que caiga sobre un lado u otro depende de la fuerza con que se lance la moneda hacia arriba, la fuerza del aire, ¿verdad?, que hay en el ambiente y la presión que hay en el aire. No es por casualidad. Vamos a echar suerte. No, no es por suerte, ¿verdad? Nada cae por suerte. Entonces son probabilidades. Es probabilidad que caiga así, probabilidad, pero hay muchas causas que viene esa probabilidad. Entonces, por lo tanto, cuando alguien dice que el universo o cualquier cosa vino a existir por casualidad, es extremadamente ignorante. ¿Cómo lo catalogiza Dios al mundo? Como ignorantes. ¿Por qué? Porque no creen en la Escritura, no creen que existe Dios, no creen que Dios hizo las cosas, sino que evolucionaron. Una explosión hizo algo y ahí fue creando algo, ¿verdad? Y por casualidad explotó eso y ahí fueron existiendo las cosas. Bueno, Dios dice esto es ignorante. Uno hace una explosión y no crea nada, al contrario, destruye, ¿verdad? Por eso Dios dice que obviamente que el enemigo cegó el entendimiento de las personas y por eso las personas creen estas cosas. ¿Por qué? Porque ignoran. Satanás los tiene cautivos, ignorantes, y obviamente que Satanás va a ir siempre en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces Dios creó, así dice la Biblia, Dios creó. Entonces esta idea está implícita que Dios es el diseñador inteligente, no solamente creó, sino que Él lo diseñó. Él diseñó, hizo un universo perfecto. No fue la casualidad, sino fue el diseño de Dios, la mente de Dios. Hizo un universo perfecto. Entonces tenemos que ver que el universo tiene una fuerza gravitacional perfecta. La gravedad que hay en el universo es perfecta. ¿Por qué? Porque si fuera la gravedad más fuerte, las estrellas estarían demasiado calientes y se quemarían demasiado rápido. Y estarían, esas estrellas cayendo y rompiéndose, ¿verdad? Porque la gravedad no estaría perfecta. Si fuera la gravedad muy débil, las estrellas estarían demasiado frías y la fusión nuclear nunca encendería y no habría calor ni luz. ¿Se dan cuenta? Todo el universo Dios lo hizo perfecto para que las estrellas se mantuvieran allí, la gravedad lo mantuviera allí. No fue la casualidad. Una mente brillante, una mente superior a nosotros, tuvo que hacer todas estas cosas. ¿Quién fue? Dios. El universo tiene una velocidad de la luz. Esa es la medida perfecta para que se mida el universo. Por eso dije, si fuera mayor, las estrellas enviarían demasiada luz. De noche, da la estrella su luz perfecta, la luz que se necesita. Si fuera menor, las estrellas no enviarían suficiente luz, andaremos al oscuro. ¿Se entiende? Entonces todo esto es el diseño de Dios. Entonces todo el universo tiene su humedad perfecta, ¿verdad? Su calor perfecto. ¿Para qué? Para que todo se mantenga allí. Nosotros no podemos vivir en el universo, tenemos que estar con trajes especiales, ¿verdad? Los tanos astronautas, con oxígeno, pero allí hay vida en el universo. Nosotros no podemos vivir, pero en el universo hay vida. ¿Quién lo hizo? Dios. Entonces, todo hay su humedad perfecta, su calor perfecta, para que haya vida en ese ambiente. Entonces no podemos pensar que la casualidad hizo esto. Todo tan perfecto el universo. Alguien tuvo que haber creado, diseñar todo inteligentemente para que hubiera vida allí también. Y que se mantuviera, ¿verdad? Los planetas, las estrellas, el Sol, todo nuestro planeta que girara alrededor del Sol perfectamente, que no saliera de su órbita. ¿Quién diseñó eso? Dios. Dios. Pero hay que también ver, ¿verdad?, que la gracia de Dios nos fue entregada, fue dada antes a nosotros, antes de la fundación del mundo, antes que Dios creara todas estas cosas. Dios nos salvó. Quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda de Timoteo 1:9. Dios antes de todo eso estaba pensando en nosotros, en sus hijos, en su iglesia. Los creyentes en Jesucristo fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Es lo que nos dice Efesios 1:4. Antes de la fundación del mundo, ya Dios pensó en nosotros. ¿Se dan cuenta la sabiduría de Dios? ¿Cómo es Dios? Estábamos hablando hoy que nos olvidamos. Me olvidé si vi tal cosa, me olvidé lo que dijo. Bueno, Dios nos olvida. Dios nos olvida. Dios no es como nosotros. Dios es Dios. En algún momento antes del principio, Dios creó a los ángeles, porque ellos vinieron antes, ¿verdad?, que nosotros. Job 38:7. Dios creó a los ángeles antes, pero antes pensó en nosotros. Génesis 1:2. Génesis 1:2, pasamos al versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, vemos que lo primero que había en la tierra: desorden. Dios hizo el universo, hace la tierra, pero ve que la tierra estaba desordenada. Bueno, muchos creen que ya estaba Satanás ahí. Lucifer fue echado del cielo y estaba ahí. Cuando Dios hace la tierra, manda a Satanás ahí, a Lucifer. Y por eso había tanto desorden. Por eso, ¿qué nos manda Dios a nosotros? Que hagamos todo, a la iglesia, todo decentemente y con orden. Ya desde el principio, en Génesis, Dios va a ordenar la tierra. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el desorden. ¿Se dan cuenta cómo es nuestro Dios? ¿Por qué Dios nos manda que tengamos que hacer todo decentemente y con orden? Porque desde el principio, cuando Dios va a crear las cosas dentro de la tierra, Dios ordena. Dios le gusta el orden. ¿Y quién nos ordena a nosotros? ¿Cómo nos ordenamos nuestra vida? ¿Cómo ordenamos la iglesia local donde estamos? Con la palabra de Dios. ¿Cómo ordenó Dios el mundo? Con su palabra. ¿Se dan cuenta? Que Dios no cambia, hermano. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces, por eso Dios nos manda que tenemos que vivir una vida ordenada. No de acuerdo a nuestros pensamientos, sino de acuerdo a los pensamientos de Dios. Según lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando en una iglesia hay desorden, bueno, ¿qué quiere decir? Que hay que ordenarla. Que hay obra del maligno, que hay pecado. Ahora, cuando pasa año, un lugar que se llama iglesia evangélica, y pasa años desordenada, ¿qué nos estamos queriendo decir eso? Que Dios no obró. Porque cuando Dios obra, ¿verdad?, el que comenzó en vosotros, la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y por qué hay lugares que pasan 10, 15, 20, 30, 40 años y siguen la misma? Porque Dios no comenzó nada. Simplemente tiene una fachada que dice que son evangélicos, pero Dios no comenzó nada. ¿Por qué? Porque hay un desorden. Donde está Dios hay orden. Porque la palabra de Dios pone orden. Están los ancianos, que temerosos de Dios, los ancianos, tanto mujeres y hombres, que están ahí mirando la Escritura, cómo estudiando la Escritura, cómo se debe realizar todo en la iglesia, todo decentemente y con orden. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque Dios los puso allí, hombres y mujeres de Dios. Pero si no hay hombres y mujeres de Dios, no va a haber orden en la iglesia. ¿Se entiende? Dios en 6 días iba a decorar la tierra vacía y desordenada. Solo en 6 días. Poniendo orden. Comienza poniendo orden. Puso orden fuera de la tierra, hizo el sistema solar, hizo el universo, puso un orden afuera. Después va a la tierra, entra a la tierra y pone pone orden dentro de la tierra, en el interior de la tierra. Primero fue afuera y después va adentro, ¿verdad? Dentro de la tierra. ¿Qué hace? Bueno, dividió los cielos con las aguas, pone aparte la tierra, después comienza a hacer la vida. Pero tuvo que hacer un orden. No es simplemente ahí formó y ahí empezó a hacer los animales, no, todo ordenadito. Dios es un Dios de orden. Por eso cada cosa que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Con orden. Tranquilos, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere que nosotros mostremos, la mansedumbre, la templanza.
que muchas veces no se ve. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra carne, actuamos en la carne. Pero cuando nosotros actuamos con mansedumbre, ¿verdad? Con paciencia, estamos dándole gloria a Dios. Y así Dios formó la tierra, con paciencia, con mansedumbre. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice el versículo 2. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esto puede, como dije hoy, hablar, ¿verdad?, de lo que, del enemigo que podría haber estado ahí también, las tinieblas, la noche. Bueno, la resistencia que tuvo, ¿verdad?, el Espíritu Santo cuando andaba en la tierra. Como dije hoy, algunos comentaristas creen que era Satanás que estaba ahí en la tierra, Isaías 14:12 cuando fue echado, Ezequiel 28:16, cuando Lucifer fue echado del cielo y ahí andaba Satanás. Obviamente que no iba a resistir a Dios, ¿no? Pero él andaba ahí molestando. No anda resistiendo, anda molestando. Bien, seguimos. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando Dios comenzó a transformar la tierra en algo hermoso, compatible con su gran plan, Él empezó con la obra del Espíritu de Dios. ¿Quién andaba organizando todo? El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo comienza cada obra de creación y recreación de Dios. ¿No es igual con nosotros? ¿Quién hace la obra en nosotros? El Espíritu Santo, que mora en nosotros. El Padre nos lleva al Hijo, el Hijo nos salva, y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ¿y qué hace? Hace la obra. ¿Se dan cuenta? Así, de la misma manera que Dios está haciendo el mundo y creando, creando cosas nuevas, haciendo su plan maravilloso, de la misma manera lo hace con nosotros. Nosotros somos aquí en la casita del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo va haciéndonos nuevas criaturas, nuevos pensamientos, nuevas metas. ¿Se dan cuenta? ¿Quién lo hace eso? Yo lo hago. No, es el Espíritu que mora en mí. Por eso Filipenses, que comenzó vosotros la obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Él quién? El Espíritu Santo. Lo mismo pasó en la creación. El Espíritu Santo se movía, iba haciendo lo que el Padre y el Hijo querían hacer. Y obviamente el Espíritu Santo también. Lo mismo en nosotros. La obra que está haciendo Dios en nosotros, ¿quién la determinó? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Siempre están los integrantes de la Trinidad en toda la Biblia y en la salvación nuestra también. Siempre. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Vemos que Dios simplemente habla. Es lo maravilloso de Dios. Habla. De los versículos 3 al 5, el primer día de la creación, la luz fue creada y separada de la oscuridad. Nos habla todo lo que Dios hace en el primer día. Dios comienza a hacer todo con la luz. ¿Con qué comienza Dios a hacer todo? Con la luz. Lo mismo en la salvación. Yo quiero comparar esto, ¿verdad? Para que entendamos que Dios no ha cambiado. Es el mismo Dios que está creando, y es el mismo Dios que está creando a la imagen de su Hijo a nosotros. ¿Con qué lo hace? Con la luz. ¿Cuál es la luz? La palabra de Dios. ¿Con qué creó el mundo Dios? Con su palabra. Con la luz. Entonces la vida cristiana se basa en la luz, la palabra de Dios, y continúa hasta que Dios nos venga a buscar y nos lleve a casa. Con la luz. Dios le da vida al planeta con la luz. Dios nos da vida a nosotros con la luz, por medio de Jesucristo. Sea la luz, dijo el Señor. El primer paso del caos, el desorden que había en el planeta, lo hace, pone orden con la luz. Lo mismo nosotros. ¿Cómo vamos ordenando nuestra vida? Con la luz, con la palabra de Dios. Y es la obra que Dios ha comenzado en tu vida y en mi vida, si tú has nacido de nuevo. Nuestra vida estaba desordenada, Dios nos salva desordenado. Estábamos en tiniebla, como el planeta, en tiniebla. Dios, ¿qué hace? Con la luz va sacando las tinieblas, el pecado, 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 pecado. Obviamente que nosotros tenemos que confesarlo y apartarnos. No es que la obra la hace Dios, yo me siento y digo, Señor, aquí estoy, saca el pecado que hay en mí. No, yo confieso el pecado y me aparto. Dios me muestra el pecado. Mi deber es confesarlo y apartarme. Y ahí, ¿qué pongo, Señor? La luz, palabra de Dios. Antes eras un vago, no trabajabas. Bueno, vas a la palabra y dice que eso es pecado. Ser vago, no trabajar es pecado. ¿Qué hace el cristiano?
voy a trabajar. Entonces ahí va cambiando de vida esa persona que ha nacido de nuevo. Es una nueva, por eso es una nueva criatura. Era un fornicario, ¿qué hace? Bueno, ahora la Biblia me dice que yo tengo que casarme. Bien, dejo de vivir en fornicación y me caso. ¿Por qué lo hago? Porque lo dice la palabra de Dios. Entonces mi vida estaba desordenada y la luz pone orden, lo mismo que el planeta. Estaba desordenado y Dios hace la luz lo primero. Pablo habla acerca de la luz que viene a través del Evangelio. El Evangelio nos trae la luz. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre lo que se pierde está encubierto, en lo cual es el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó el entendimiento de los incrédulos, no de los cristianos, de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios 4, 3 al 6. Pablo está mirando lo mismo que estamos mirando nosotros, la creación. 2 Corintios 4, 3 al 6. Y cuando estemos en la Nueva Jerusalén, más en el futuro, ¿quién va a ser la luz? Dios. Dios, su gloria va a alumbrar toda la ciudad santa. Apocalipsis 21, 23. Apocalipsis 21, 23. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la iluminará y el Cordero es su lumbrera. Apocalipsis 21, 23. Apocalipsis 22, 5. Apocalipsis 22, 5. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que siempre es nuestro Dios la luz, siempre. Y dijo Dios, solamente no tuvo que agarrar el Dios el pico y la pala y bueno, y no sé, no, fue y habló. Por eso dice, y dijo Dios. No dijo, se agachó y empezó a transpirar como nosotros cuando tenemos que hacer algo. Él simplemente lo dijo, ¿verdad? Formó la luz con su voz. Fue suficiente con que Dios pronunciara las palabras, sea la luz. Y se hizo la luz, sin esfuerzo, sin impedimento, solo con su voz se hizo. Lo mismo cuando el Señor Jesucristo venga como juez en su regreso con nosotros. Como va a venir como juez. Solo hablando, Jesucristo no va a ir a pelear una pelea a muerte con Satanás. No va a ir con una espada a pelear con Satanás. Él no va a ir a agarrar, a luchar y lo va a someter como nosotros vemos muchas veces en las peleas, ¿verdad? Quién gana, quién no gana, si lo somete, si lo noquea. No, simplemente que nuestro Salvador, Jesucristo, va a venir y va a hablar. Y con el poder de su voz va a derrotar a los enemigos. La misma manera fue la manera que crearon el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, simplemente hablando. Es tanto el poder que tiene Dios que simplemente habla y se hacen las cosas. Y simplemente habla y se hace justicia. No tiene que hacer nada. Nosotros sí tenemos que hacer cantidad de cosas para hacer algo, pero Dios no, simplemente habla. Por eso vivir la palabra de Dios es vivir en el poder de Dios. Yo quiero vivir en el poder de Dios. Vive la palabra. Vive la palabra. Es fácil. Hay que vivir la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios, no mi palabra. Este poder obviamente sale de la boca de Dios. Hace justicia con su boca. Nuestro deber es vivir la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios. Es vivir la justicia de Dios y enseñar la palabra de Dios. O sea, la justicia de Dios. No tenemos que andar echando fuera demonios, ni sacar enfermedades, ni declarar nada. Simplemente tenemos que vivir la palabra y enseñar la palabra. Ese es nuestro deber. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la fuente de poder. Nuestro deber es orar con fe y Dios va a hacer, si es su voluntad y si Él se va a glorificar, ¿verdad? Ahora, si estamos orando por algo que yo me voy a glorificar, Dios no me va a responder. Si estoy orando por algo para que sea para mi beneficio y no es para la gloria de Dios,
Dios no lo va a responder. Acuérdense que todo lo que hace Dios es para su gloria. Todo, todo. Nosotros tenemos que pedir y orar, ¿verdad? Pedir y orar por salvación, por sanación de personas que están enfermas. Todo eso lo hace Dios. Mi deber es orar. Yo no sé si es para la gloria, no sé si Dios lo va a contestar. Y si lo va a contestar, es para su gloria. ¿Se entiende? Si Dios sana a esa persona, es para glorificar a Dios. Si Dios no la sana, también es para glorificar a Dios. Siempre se glorifica Dios. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Cómo era la luz? Buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Vemos que la luz que hizo Dios era buena. ¿Cuál luz? El sol. ¿Verdad? El sol era el que alumbraba. Por eso dice separó Dios con las tinieblas con la luz. ¿Con qué separa Dios las tinieblas de nuestra vida? Con la luz de la palabra. Se dan cuenta que siempre volvemos a lo mismo. El sol, Dios hace el sol y separa, esa luz que daba el sol separa las tinieblas de la tierra. En una parte quedó luz, como sabemos que mientras acá hay luz es de día, en otra parte hay noche, ¿verdad? Entonces Dios separa la luz, la noche con la luz. Por eso el sol es bueno. El sol es bueno para nosotros. El sol favorece al ser humano. Obviamente que mucho de algo es malo, ¿no? Mucho de algo es malo, ¿no? No vamos a estar todo el día al sol. Y si estamos todo el día al sol hay que cubrirse. Pero el sol favorece al ser humano al estimular la producción de vitamina D, especial para fijar el calcio en los huesos, fortalecer el sistema inmunológico para las enfermedades, mejora el estado de ánimo, regula el ciclo del sueño, y por eso se recomienda la exposición de sol moderada, ¿verdad? Entre 10 a 30 minutos, 2 o 3 veces por semana, preferiblemente de mañana temprano o de tardecita. Entonces, la vitamina B es clave para nosotros, para el ser humano. El 80 al 90% de la vitamina D viene a nuestro cuerpo gracias al sol, pero nuestra piel tiene que absorber los rayos del sol. También trae salud ósea, muscular, ayuda a la absorción del calcio, el fósforo, fortalece los huesos, mejora la respuesta muscular. Muchas veces las personas que entran en cierta edad más deben de tomar sol. ¿Por qué? Porque empiezan a perder músculo, empiezan a perder calcio. Bueno, la vitamina D retiene, el calcio retiene, ¿verdad? No deja que perdamos tanto músculo. Entonces también ayuda al estado de ánimo, la salud mental. Todo eso el sol. Todo lo que Dios dice es bueno el sol. ¿Verdad? Es bueno. Es bueno el sol. Obviamente que, como dije, usándolo moderadamente. Entonces la salud mental aumenta la producción de serotonina, actuando como antidepresivo natural y mejora el humor. A ver, cuando andemos enojados, vamos al sol y ahí va a salir una sonrisa. Regula el sueño. El sol ayuda a reducir la melatonina, regulando patrones de descanso, la salud de la piel, refuerzo inmune. Tantas cosas que el sol nos ayuda. Obviamente, como dije, la recomendación es tomar el sol antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, para que ahí donde están los rayos solares más suave, y que nosotros podamos tomar sol y poder sacar el beneficio del sol. Por eso Dios dice, el sol es bueno. El sol es bueno. Lo dice la Escritura. Y vio Dios que la luz era buena. Era buena. Volvemos a Génesis. Y bueno, y si será buena, que si no hubiera sol, toda la vegetación no existiría, ¿verdad? Hablando del sol, y nosotros nos enfermaríamos. No, pero nosotros podemos vivir de noche, sí, pero estaríamos enfermos, no habría comida, porque no habría vegetales, los animales necesitan vegetales, se morirían, ¿de qué viviríamos nosotros? ¿Se entiende? Entonces el sol es bueno, es bueno. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día, y en las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Acá vamos un día. Es literal, ¿verdad? Acuérdense que este relato es literal. Es un día. Vemos que Dios hizo el sistema solar, lo que conocemos nosotros
en 6 días y el séptimo día descansó. ¿Ah? Vemos, o sea, lo que conocemos nosotros una semana, Dios hizo todo en una semana. Acá vamos en el primer día. Todo esto lo que vimos y lo hizo Dios en un día. Vemos que la luz que creó Dios es buena, como dice el versículo 4. El Señor Jesucristo dijo que ¿qué era? ¿Qué era Él? La luz. Ese sol que Dios creó iba a ser una representación del Hijo de Dios cuando viniera. Jesucristo afirma explícitamente ser la luz en el Evangelio, o en Juan 8:12. Dice así: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También se menciona esta verdad en Juan 12:46. Juan 12:46 dice Jesús, que es la luz verdadera. Juan 1:49 también habla de la luz. ¿Qué nos está diciendo? Que la vida física sin la luz solar no viviríamos. Sin Cristo, la luz espiritual, estaríamos perdidos. La luz es buena. Y acá en Juan 12:46, Jesús refuerza su misión diciendo: yo soy la luz y he venido al mundo para todo aquel que cree en mí y no permanezca en tinieblas. ¿Se acuerdan al principio? Estaba todo en tinieblas y Dios separa la luz de las tinieblas. ¿Qué hace Dios cuando nosotros creemos en Jesucristo? Nos separa de las tinieblas, nos separa del mundo. Juan 1:4-9 dice el apóstol Juan, describe que en él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres, y que esa luz verdadera alumbra a todos los hombres. Jesucristo es la luz. Entonces, hermanos, vemos que la luz es buena. La luz es buena. La palabra de Dios es lumbrera. Lámpara a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. La luz es buena. Entonces Jesucristo, nuestro Salvador, es la luz espiritual que vino para darnos vida eterna. Todo lo que iba a pasar con el Hijo de Dios, todo lo que estaban haciendo, lo que en el futuro iba a venir a ser nuestro Salvador. Ya sabía Dios que el hombre iba a fallar, antes de crearlo. ¿Ah? Entonces vemos que creer en Jesucristo es estar en la luz. Por eso invitamos a las personas, aquellas que no creen en Jesucristo, que no han hecho a su Señor y Salvador, a Jesucristo, que no han creído en el Evangelio, que no han confesado a Dios que son pecadores, y que pidan perdón por sus pecados, y que crean en el Evangelio, bueno, van a tener la luz de la vida. La luz de la vida, Jesucristo. Y tener a Jesucristo es tener todo. Que así sea, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, bendito que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque siempre está tu Hijo Jesucristo ahí en tu palabra. Desde el comienzo está tu Hijo. Todo lo que tú estabas haciendo en la creación, lo ibas a hacer con tu Hijo para el beneficio de nosotros y para glorificarte tú, Padre. Ayúdanos, Dios, a mirar siempre tu palabra y mirar a Cristo para la gloria de tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y ayúdanos a vivir tu luz. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y amigos, por estar ahí, por acompañarnos, y bueno, estén orando por nosotros para continuar esta meditación. El día domingo, si Dios quiere, seguiremos en Corintios capítulo 15, hablando de la resurrección de nuestro Salvador. Muchas bendiciones y que pasen bien.